Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a cada uno de nosotros, bienvenidos todos los que se van conectando y bueno, vamos a continuar con todo este tema de entendiendo sueños y visiones, todos estos misterios maravillosos que el Señor ha depositado y están en la palabra de Dios. Y bueno, lo importante de todo esto es que podamos ir poco a poco adquiriendo esa capacidad de ir entendiendo al Señor, porque es una capacidad de ir entendiendo cómo Dios habla. Y en la medida que Dios vamos entendiendo y vamos comprendiendo cómo Dios habla, así de esa misma manera nos vamos avanzando en lo que es en ese lenguaje maravilloso, porque es bastante elevado, los sueños no son fáciles de interpretar. Sin embargo, poco a poco vamos construyendo lo que es un lenguaje entendiendo ese lenguaje y vamos a ir construyendo poco a poco nuestro propio lenguaje de sueños. En la vez pasada estuvimos hablando, en la clase anterior, estuvimos hablando de un recorderis, de cuándo retirar nuestro entendimiento personal en la interpretación de sueños. Y vamos a observar que hay principios bíblicos. Hay principios bíblicos de la escritura en cada sueño. Cada sueño que Dios envía va a tener un principio bíblico. Y, y cuando me digo que hay un principio bíblico, por ejemplo, ya cuando usted entendió cuál era el mensaje del sueño, cuando usted logra comprender cuál es el mensaje general, usted viene y lo compara a la luz de la escritura. Lo ve a la luz de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a mirar exactamente, por ejemplo, los símbolos, ya después que usted revisó todo eso, usted va a darse cuenta qué principios hay detrás del sueño. Principios, por ejemplo, qué es lo que Dios quiere, si quiere edificar, por ejemplo, si quiere llevar a la humildad, si quiere llevar a la santidad, o si quiere llevar, por ejemplo, a la fe, al dominio propio, o al fruto del Espíritu, o si, ¿qué quiere Dios edificar? En eso debemos establecer, movernos a través de esos principios. Y vamos a entender que en la Biblia también hay principios de cómo funcionan los símbolos, también hay principios de cómo operan los símbolos y que hoy en día funcionan de una manera un poco más actualizada. Y hablamos de que en el tema con respecto al tema de los símbolos, nos dimos cuenta de que hoy en día ya no tenemos esos carruajes. En la Biblia no se dice exactamente de carros, por ejemplo, automóviles, como hoy tenemos, por ejemplo, no sé, hoy tú ves una camioneta, hoy ves un convertible, hoy ves, por ejemplo, un bus y todo esto, hoy no lo vas, en la Biblia tú no lo vas a encontrar de esa manera. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en esa época habían carruajes, como en lo que vemos en el caso como lo vemos en el caso del carro de fuego que llevó a Elías, o el torbellino, o también el carro, en la Biblia habla mucho de carros y carruajes. En sí esto ¿qué va a representar? Va a representar lo que son los ministerios. Cualquier tipo, cualquier tipo de vehículo que usted vea en los sueños va a representar lo que es los ministerios o va a representar la vocación de la persona. Tenemos que tener claro estos principios y casi siempre se repiten y se repiten. Cuando me refiero que se repiten es casi siempre va a suceder lo mismo. Hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, ocurren animales. Hay animales que son vehículos como los caballos, las mulas, o sea, el burro. Son animales que son transporte, que se usan como medio de transporte, pero a veces también los animales pueden representar también no solamente el movimiento, por ejemplo, en este caso a veces pueden representar pueden estar relacionados al ministerio, pero también como son animales pueden estar relacionados
también a tipos de personas. En este caso pueden ser tipos de personas o a veces a la voluntad del hombre o dependiendo del contexto, porque hay en parte donde ese tipo de animales en la Biblia están funcionando de otra, esas figuras funcionan de otra manera. Por eso es importante observar en la Biblia dónde estaban. En la Biblia, por ejemplo, también hablamos de lo que era la menorá, bueno, no la menorá, lo que es el candelabro. Y vemos que el candelabro muchas veces en los sueños o en los casos donde se ve en la escritura representan lo que es la influencia. ¿Por qué? Porque al nivel en que llega la luz, que más luz abarca en las parábolas donde se ve reflejada, era como el nivel de influencia que iba a tener la persona. No es lo mismo alumbrar un cuarto que alumbrar una sala. No es lo mismo alumbrar una sala que alumbrar, por ejemplo, eh, un gran espacio. Y eso va de la cantidad, en este caso una ciudad, por ejemplo, dice, poner el ejemplo de una ciudad alumbrada. Pero que en sí lo que quiere decir está hablando de influencia, la capacidad de llegar a otros. También hablamos acerca de lo que representa también otro símbolo muy común es el tema de a veces también, bueno, hablamos que también la semilla, en unos casos va a aparecer la palabra de Dios, en otros contextos va a aparecer como la fe, en otros contextos va a hablar como si fuera a uno mismo que tiene que morir, pero dependiendo por eso usted debe mirar el símbolo en el contexto donde está ubicado. Usted no puede mirar el símbolo solamente aislado, usted tiene que analizar el símbolo en el contexto en que está siendo utilizado para que pueda entender a nivel general cuál es el mensaje. Hay casos donde, por ejemplo, el rollo volador, por ejemplo, vemos en Ezequías, en Zacarías 5, representa juicio y maldiciones. Dios le bendiga, hermanita Mariluz. Amén, pastor, se me había olvidado. Tranquila, no se preocupe. Entonces vimos que hablamos de que en ciertos casos el rollo, por ejemplo, va a representar lo que son las maldiciones y juicios de parte de Dios, pero hay casos donde también van a representar lo que es la revelación que viene de parte de Dios. Esto es para darnos un contexto. Y muchas veces Dios también va a usar ejemplos de la vida cotidiana o dichos coloquiales como lo que son tal palo, tal astilla. Hablamos de un caso donde había un hombre que tenía una astilla metida en el brazo y siempre se soñaba ese sueño que se le repetía. Y él soñaba de que había una astilla en el brazo, que tenía siempre una astilla en el brazo. Y él decía, pero este es un sueño que se me repite y tengo eso. Y le pregunta a John Paul Jackson. Y bueno, él cuenta de que muchas veces está relacionado con el refrán que dice tal palo, tal astilla. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios le está diciendo, quizás tiene algo que ver con este refrán en el que se está usando de tal palo, tal astilla. Y él dijo, ¿hay algo que pueda significar esto para ti? Y él dice, no, sí, claro, mi padre cuando estaba más joven, él me decía que soy de tal palo, tal astilla. O sea, como quien dice, o sea, era tal cual, era igualito a mi papá. Entonces, lo importante de todo esto es que podamos identificar de que muchas veces Dios va a usar diferentes tipos de dicho, diferentes tipos de dicho para hablarnos, para hacernos entender un mensaje. Cuando entendemos todo esto, vamos a abrirnos, porque hay dichos que son que se mueven a nivel de regiones y también nos van a dar pistas porque de acuerdo a lo que hablamos del hombre embarazado, del caso del hombre embarazado, que Dios le había dado un sueño en este caso a John Paul Jackson. Él dice que un día se soñó que estaba embarazado.
se soñó que estaba embarazado. Dios le bendiga, amada. Bueno, hablamos de que el hermano John Paul Lazo un día se soñó que estaba embarazado. Estamos estudiando lo que es entendiendo sueños y visiones. Y bueno, vamos a analizar este sueño. Ya lo habíamos analizado la clase pasada, pero es para hacer un recorderis. Hablamos de que el hermano John Paul Jackson, él se soñaba que estaba embarazado. Y él dice que fue al doctor y el doctor le dijo, bueno, él no se soñó que estaba embarazado, él soñó que tenía un dolor en el estómago. Y él llega a donde el doctor y el doctor le dice, usted está embarazado. Y él le dice, ¿cómo así? Si, ¿cómo eso no puede ser? Si yo soy hombre, yo soy varón. Eso no puede suceder. Y entonces le dijo, sí, usted está embarazado y vamos a hacerle una cesárea, vamos a inmediatamente intervenirlo para sacar el bebé. Y él dice que quedó impactado con eso y lo llevaron al quirófano, le sacaron el bebé, en el sueño dice que le sacaron el bebé a través de una cesárea y la enfermera lo limpió y luego después le graparon la barriga, sí, le engraparon. Y cuando él vio al bebé, dice, mi bebé, como si fuera, como si realmente hubiera estado, y ya empezó después de un rato, empezó a acariciar a su propio bebé y a darse cuenta de que ese era, dice que cuando se levantó incluso el abdomen le dolía y la experiencia fue como tan real. Y entonces cuando se va a levantar, cuando se despierta, el Señor le dice, vas a dar a luz una generación de profetas y videntes, pero él dice que le iba a ayudar, o sea, del interior de él iba a empezar a salir un grupo que Dios iba a levantar generaciones de profetas y videntes. Y esa palabra cesárea está relacionada con la palabra sesión, que suenan casi igual. Y bueno, le está diciendo en pocas palabras de que él iba a tener, iba a dar a luz, iba a dar a luz muchos siervos de Dios, muchos ministros a través de en el área profética y como videntes. Ahora, hablamos también de que necesitamos desarrollar nuestro propio lenguaje para los sueños. Y vemos aquí en Jueces capítulo 7, dice que cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Jueces 7, 13, 15. Bueno, debemos estar conscientes del significado de los símbolos, porque un símbolo, pues lo que puede representar un símbolo para usted, para otra persona puede representar otra cosa. Así que es bueno desarrollar nuestro propio vocabulario de sueños. Por ejemplo, lo que en este caso puede representar un pan para ti, para otra persona puede representar otra cosa. Dios le bendiga, hermanita Mari. Amén, pastor. Se me Amén. había pasado. Tranquila, no se preocupe. Entonces, lo que puede representar un significado para ti, el símbolo, para otra persona puede representar una cosa distinta, de acuerdo, porque muchas veces Dios envía un sueño que está relacionado con la misma persona, con asuntos que la persona puede comprender. En este caso, Gedeón, ¿qué? Lo que la gente no sabe es que Gedeón hacía panes. Antes de Gedeón ocupar ese cargo, él era panadero. Entonces Dios usa en el contexto un pan de cebada. ¿Por qué? Porque el pan de cebada no solamente era el más barato, era el pan más económico que había para mostrar de que era el pan más humilde o el más menospreciado de todos, todos los panes era el pan de cebada, porque la gente, todo el mundo que le gustaba el pan de trigo, pan de hecho con harina de trigo. Y vemos incluso ahí que Dios está usando
al pan de cebada representando a Gedeón. Así que dependiendo del contexto donde Dios, de pronto hay cosas que de pronto para la persona van a tener algo que ver. Por ejemplo, si mi hermana, por ejemplo, es modista, un ejemplo ahí, un ejemplo, si la hermana es modista, y tú ves que la persona se sueña como si, como si ella se sueña con vestidos. Ella se sueña, por ejemplo, de que ella se sueña, por ejemplo, de que el vestido se le salió una costura, un ejemplo así. Y tú te lo traen a ti, y dices, anda, Dios mío, Señor, al vestido, y tú miras, no, porque tiene que ver esto que tiene que ver lo uno con lo otro, como que el vestido, la costura, y te das cuenta, le pregunta, hermana, usted alguna, los vestidos tienen alguna relación con lo que usted hace? Y yo, no, yo sí, sí, exactamente. Yo sí, yo trabajo con costura, yo trabajo con, yo trabajo con vestidos, yo hago costura. Ah, ya. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de pronto de que hay algo que de pronto, dependiendo de la costura que tenga, te dará el tipo de interpretación. Tú dices, ah, ya, es que de pronto está relacionado dependiendo de quién era el vestido, dependiendo de quién era el vestido o de qué color era el vestido que ella estaba confeccionando, va a depender también para quién va dirigido el asunto, pero básicamente si lo vemos ahí desde el punto más básico, hermana Mari. El pastor, mi cuñada, ella es pastora, ella soñó que el padre le daba un hilo naranja para que me lo diera a mí y el padre le decía que me diera a mí del hilo naranja. Pero ella vino al día siguiente y ella me regaló un hilo naranja, yo se lo recibí porque de verdad, yo no le supe interpretar el sueño, pero tampoco le quise decir qué era lo que el padre le decía. Y ahora que usted lo dice, yo digo, pastor, ¿qué significaba ese hilo naranja que ella soñó que el padre le decía como que me diera la retribución, no sé, o sea, no lo supe identificar porque lo soñó fue ella y ella me cogió así de repente hace como 15 días. Eso no puede ser. Bueno, vamos a entender primero cómo se desarrolla un símbolo, para que usted pueda entender. Para usted ¿para qué usa el hilo? Para coser, Y con el, mira que ya está dando cuenta, ya dando cuenta de para qué. Y por ejemplo, cuando usted cose, por ejemplo, haga la redundancia aquí, que ya sabemos que es para coser, pero cuando usted cose, eh, hace arreglos, ¿cierto? Hace arreglos o hace diseños. Eso eh, es, para todo, o sea, el hilo se utiliza para hacer los arreglos, para hacer vestidos, para la elaboración de toda clase de prendas que se trabaja aquí. entonces si te da, por ejemplo, a veces los vestidos están relacionados con lo que tiene que ver con los llamados de las personas. Casi siempre a nivel general en los principios bíblicos, los, los vestidos, normalmente cuando uno interpreta sueños, los vestidos casi siempre donde hemos visto están relacionados con los llamados de las personas. ¿Qué quiere decir esto? De que si te dan algo para arreglar, por ejemplo, el llamado de otra persona, por ejemplo, si te da, por ejemplo, un hilo, bueno, ya ahora entramos para allá. Cuando te da, por ejemplo, para arreglar, te dan elementos, por ejemplo, te va a dar algo para que tú puedas arreglarlo, para que tú puedas ayudarle a arreglar el ministerio o el llamado de otras personas. Es algo que ella tiene, en sí, es algo que ella tiene y está relacionado más con porque el color naranja, ahí donde entra el detalle de los colores. O sea, en la interpretación general sería, ella te va a ayudar a, ella te va a dar algo,
algún elemento, algo que de pronto, que tú puedes que te ayudar para, para ayudar para a la hora para la hora de ayudar a otras personas en su propio llamado. Ahora, es ahí donde entran los detalles de los colores que te van a dar. Los colores que te van a ayudar a comprender exactamente qué es, qué es exactamente el mensaje completo. En este caso, para darle la enseñanza a la otra persona. Por ejemplo, el naranja está relacionado con la perseverancia. El naranja, por ejemplo, es un color que se relaciona mucho con la perseverancia, con la, este, con la perseverancia y con la redención. Perdón, con la naranja en el sentido positivo, el naranja puede representar lo que es la perseverancia, la consistencia, la firmeza, la paciencia, eso. Cuando en el sentido positivo, en el sentido negativo, puede representar lo que es la terquedad. Porque siempre vamos, después más adelante miraremos cómo muchas veces un símbolo puede operar en un positivo o un lado negativo. Por eso no va a haber, por eso usted se va a dar cuenta de que muchas veces un símbolo no necesariamente siempre es bueno o no necesariamente siempre es malo, dependiendo del contexto donde esté funcionando ese símbolo. Va a mover fuerzas, energías, porque todo va, como lo dijimos la vez pasada en cierta clase, que cada símbolo que usted ve, lo que sea, detrás del símbolo hay, digamos, hay energía, o cuando me refiero a energía hay frecuencias. Y detrás de las frecuencias hay información. La información son como lo que realmente representa un símbolo. Detrás del símbolo hay la información de lo que realmente representa. Cada cosa hay algo que detrás trae una información que es lo que realmente es. Y bueno, más adelante iremos aprendiendo eso, pero para no enredarnos tanto, lo importante es esto, que usted pueda entender, por ejemplo, en este caso es que a nivel general, ella le va a dar algo que le va a ayudar a usted para que usted pueda seguir su ministerio o su labor de ayudar a otros en su llamado. En este caso sería ser de ayudar a reparar el llamado de otros o a poner orden, no sé, en esa parte sí tendría que preguntarle al Espíritu Santo, pero así más básicamente puede estar relacionado con el área de paciencia o ayudarle a otros para que puedas incluirlo en el área de la paciencia, de la perseverancia. Bueno, tendrías que de pronto ahí cómo se manejaría, hablarle al Señor cómo se manejaría en ese contexto. Bueno, lo que veníamos hablando de que no siempre un símbolo representa lo mismo. En este caso vemos que el pan de cebada representaba a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón era panadero. Así que cuando vemos el contexto de que el pan que rodaba por el pan de cebada que golpeaba las tiendas del campamento de los amalecitas, de los madianitas, perdón, y la tumbó, ahí estaba representando a Gedeón. ¿Por qué? Porque hablamos de que Gedeón era panadero y segundo, de que la cebada era la más humilde. Cuando analizamos de que el símbolo estaba relacionado con la persona en sí es el símbolo. La persona en sí es el símbolo principal. Gloria a Dios. Entonces debemos cada uno de nosotros aprender a desarrollar nuestro propio lenguaje de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a llenar, empezar a escribir, por ejemplo, en un formatico, en una lista. En la Biblia usted toma, mira, bueno, en la Biblia dice, la semilla, por ejemplo, representa ¿qué? La fe, la palabra de Dios, el reino de Dios. Esto empiezo a buscar en la Biblia dónde están estos símbolos. Ya listo, ya encontré en la Biblia y esto aparece esto. Por ejemplo, en la Biblia dice de que, por ejemplo, las aves del cielo
a veces pueden representar espíritus, por ejemplo. Ah, ya aquí yo lo anoté así. A veces pueden representar, pueden espíritus buenos, espíritus malos, pero son aves que vuelan. A veces puede representar el alma del hombre. Todo eso uno analizándolo, donde aparece en la Biblia los contextos, los símbolos que usaban. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando uno abandona el nido, es como el ave que vuela, ya listo. Y no regresa. Bueno, listo, ya entendí, aquí está este símbolo. Cuando la dice, que es como en los proverbios, que usan bastante simbología. Ahí donde se mete en el tema de los proverbios. Ahí cuando usted analiza los proverbios y los trae al tema de los sueños, va a entender realmente su significado. Muchos de los proverbios que la gente queda así como que, ¿qué? ¿Esto qué tiene que ver con como querer una persona que es como atrapar al viento? ¿Qué quiere decir esto? O, y uno dice, pues no así. Y todo ese tipo de símbolos que están en los proverbios, pero cuando ya tú los traes todos ahora aquí, los entiendes como si fueran sueños, le vas a encontrar el sentido espiritual y sabio. Lo importante de todo esto es que podamos ¿qué? Hacernos en nuestra mente de que un símbolo no solamente signifique algo para nosotros, sino también para otras personas van a tener otro significado. Y lo importante es que usted pueda empezar a construir su propio diccionario de sueños, su propio diccionario de sueños, sí, de, de los, su propio diccionario de sueños y de símbolos. Bueno, vimos este caso también estuvimos hablando la vez pasada de que una mujer vino a que le interpretaran un sueño y ella dice que ella se soñó de que había un gallo, que había un gallo que perseguía a las gallinas en medio de la calle y de pronto un auto vino y aplastó al gallo y dice de que la vecina de ella creía de que era el marido de la vecina. Y ella decía, no, sí, porque al vecino le dicen gallo. Entonces es que el vecino, a gallo, lo van a atropellar. Y es porque le está siendo infiel a su esposa. ¿Y qué pasó? De que cuando le dijo eso a la muchacha, cuando le dijo eso a la vecina, obviamente la vecina se volvió loca. O sea, la vecina dice, ay, mi esposo me está haciendo infiel. Imagínate, mi vecina se soñó, que es profeta, se soñó que mi esposo está siendo infiel. Cuando le preguntan, ay, ¿esto qué está pasando? Y le dice, pero eso no es verdad. Nada de lo que está diciendo es verdad. Si yo le estoy diciendo fiel a mi esposa. Sin embargo, decía, no, si Dios me mostró que está siendo infiel. ¿Qué pasa? De que la persona no entendió el símbolo. Como ella pensaba de que al esposo de ella siempre le decían gallo, creía de que ese era gallo. Y no era así. Sino que, sino que aquí estaba representando el símbolo. A veces el gallo en este caso estaba representando aquí lo que era un hombre. O puede representar la gallardía también. A veces caso donde el gallo puede representar lo que es la gallardía, la valentía. Entonces todo eso tiene uno que analizarlo. Pero aquí estaba representando un gallo, en este caso un hombre que estaba coqueteando con otras mujeres, que por causa de eso, que si él le dijo, cuando le llevaron este caso a John Paul Jackson para que le interpretara, él le dijo, mira, ve, no fue correcto, sino que le estaba diciendo de que esa persona quizás sea otro hombre que ella conoce y que ese hombre sí está haciendo eso. Él le dijo, ay, sí, ya me acordé, es mi jefe. Bueno, le dijo, entonces, bueno, date cuenta que a tu jefe pronto lo van a echar de su trabajo por causa de su mala conducta. Y dice que no pasaron sino como 2 días. 2 días más tarde el hombre fue juzgado, lo demandaron por acoso sexual, pero solo porque la vecina que llamaba Gallo, su esposo, la mujer creyó que estaba relacionado con el esposo de la vecina. Entonces debemos tener mucho cuidado ahí a la hora de relacionar los símbolos. Es como por decir, si la hermana se llama Rosa y yo veo una rosa en el sueño, digo, no, esa es la hermana Rosa.
No, es que debemos tener cuidado a la hora de interpretar todo este tipo de cosas. Después hablaremos de todos estos símbolos y bueno, y la rosa también tiene un significado muy bonito, pero después hablaremos de ese tema. Entremos en el tema cuando entremos en el tema de geometría y entendiendo mucho más en lo que es arquitectura espiritual. Pero bueno, tengo la siguiente actividad. Usted va a pensar, imagínese que trate de voltear esta imagen que está aquí con su mente, trate de voltearla en este cuadro. Trate de hacer el ejercicio. Y trate de hacer esta también. Trate de voltear las imágenes en su cabeza, como tratar de girarlas. Y bueno, no le voy a pedir que haga una copia de ahora mismo, porque obviamente están conectados y están. Pero sí sería bueno de que, por ejemplo, cuando uno tratar de crear esa copia en la mente y tratar de girarla. Esto es una manera de mostrarle cómo opera el cerebro, cómo nuestro cerebro tiene la manera de cómo opera el cerebro derecho y la parte izquierda para incluso para ponerse de acuerdo a la hora de desarmar una figura o de poner en orden las figuras como cuando como una pieza. Usted se dará cuenta que como un armador, una pieza de un rompecabezas, usted empieza a buscar la figura donde cabe esa pieza con la otra. Así también va a ocurrir con el tema de los sueños. Por ejemplo, si a la persona le cuesta girarla, para aquellas personas que tienen, por ejemplo, girarla, van a tener un pensamiento de lo que es lineal. O sea que pero si la persona le es fácil hacerlo, va a tener probablemente una persona más equilibrada en el cerebro a la hora de mover, por ejemplo, las figuras. Vas a ver, por ejemplo, de que va a ser más fácil para esa persona usar el cerebro derecho y el izquierdo. Lo importante es que cuando tenemos esa capacidad de saber mover las figuras o de saber moverlas incluso en situaciones, cómo aprenderemos, por ejemplo, a ir desarrollando esa capacidad de nuestra mente de armar, por ejemplo, esos rompecabezas que a veces son difíciles. Los enigmas son un rompecabezas que usted va a tener que aprender a armar. Un sueño es un enigma, un misterio que usted tiene que resolver. Y muchas veces estos misterios vienen en esta forma, en el que usted tiene que girar y darle la vuelta. Por eso cuando los dibujamos o cuando los escribimos, estamos desarrollando esa parte del cerebro. Pasamos de la parte subjetiva a la parte objetiva. Y estamos moviendo las cosas para que nuestro poder entender cómo entender el sueño. Esto no quiere decir que no todo será dominado por el cerebro derecho ni todo es por el izquierdo, sino que podamos entender de que podamos sobrepasar las limitaciones y aprender a cambiar de una parte del cerebro a otro. Si aprendemos a hacer esto, vamos a desarrollar grandes habilidades de comunicar, porque porque los sueños están así, en un nivel simbólico, y al tú pasarlo a un nivel, a un texto, por ejemplo, decirle a las personas, esto es lo que es, algo claro y definido, usted está usando la otra parte del cerebro, y está haciendo esa parte una parte de la lógica a una parte, a una parte de la intuición, de la lógica a la intuición y así, de los varios tipos de pensamiento. Los sueños no son lógicos en términos humanos, son lógicos en términos divinos. Es una lógica más grande y superior. Y vamos a entrar ya en el tema de hoy y vamos a tratar de profundizar un poquito y vamos a entrar en lo que son eventos extraños. Los eventos extraños en la escritura. Este es un tema importante, ya que vamos a empezar a abordar temas que quizás usted nunca había escuchado, pero normalmente en los sueños pueden manifestarse o pueden darse, o en la vida real, si usted tiene de pronto usted tiene cuando usted se va volviendo espiritual, pasa que va a tener este tipo de eventos extraños en su propia vida. Vamos a empezar con el primero. Los eventos, las experiencias personales, y vamos a hablar de un tema que a veces
decía John Paul Jackson que le preocupaba mucho. Dice que él solía contar lo que le había sucedido y las ponía como ejemplo para hablar de lo que le sucede a él. Y es mejor hablar de lo que le sucede a uno que lo que le sucede a los demás. Pero a veces siento que, dice, sin querer he creado un ambiente entre los más jóvenes, un ambiente entre los más jóvenes. Dice que tienen don profético y con los menos maduros que piensan que si no tienen la misma experiencia, significa que no tienen don profético. Y no es así. Y a veces tratan de inventarse experiencias o empiezan a exagerar en las experiencias. Y cuando hacemos esto es que dice que sea que la experiencia, no podemos de pronto, no deberíamos hacer eso porque son cosas falsas. Cuando hacemos eso estamos cayendo en la falsedad. Llevan a otros a confirmar estas afirmaciones falsas. Y esto es preocupante ya que por causa de ello nos contamos con experiencias. Dice, por causa de esto, de que yo y otros contamos con experiencias que hemos tenido, por ejemplo, de haber sido llevado ante el trono de Dios, entonces empiezas a escuchar a gente diciendo, yo también fui llevado ante el trono de Dios. Cuando uno de mis manos dice, cuando, cuando empiezas a escuchar gente diciendo, yo también fui llevado ante el trono de Dios, y cuando uno de mis manos con tal persona fuimos allá, esto no es ir delante del trono, lo siento, pero tal vez en tu imaginación. Tal vez te estás imaginando el aspecto del trono, pero no es ir ante el trono. Y no puedo poner ambas experiencias en la misma categoría. Una persona que sí fue ante el trono de Dios fue Juan cuando escribió el Apocalipsis. Otra persona que está en la categoría fue el apóstol Pablo. Muchas veces las experiencias que tenemos con parte de Dios, hay experiencias que están muy, muy ligadas a lo, en este caso, dice John Paul Jackson que Dios le dio la oportunidad de ir al trono de Dios. Literalmente se murió varias veces. Él tuvo la oportunidad de morir varias veces y fue resucitado también varias veces. El Señor lo resucitó. Y tuvo esas experiencias de pronto de estar en la presencia de Dios y conocer exactamente cómo estaba, cómo era el trono de Dios. Y él dice, bueno, si tú estás Si tú estás yendo al trono de Dios y yo te cuento de que el trono de Dios está de esta manera y tú no me dices nada de lo que yo vi en mi experiencia, que está alineado con lo que dice el Apocalipsis y con lo que está en Ezequiel y con lo que está, entonces él pregunta, bueno, ¿a qué trono estás yendo? Porque si no es el mismo trono, entonces está yendo a otro trono. Debemos tener cuidado de no exagerar las experiencias, sino de ser honestos a la hora de transmitir nuestra revelación, si de pronto la persona tiene la oportunidad, quiere decir que muchas veces eso es para darnos un mensaje a nivel general, o es algo que Dios simplemente te quiere mostrar, pero no es el mismo nivel de experiencia. En la Biblia dice en 2 Corintios 12:2, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Si dices que has ido al trono de Dios y no es el mismo lugar del que fue Pablo, o fue Juan, o fue Isaías, o fue Ezequiel, entonces ¿a qué trono estás yendo? ¿Acaso hay dos tronos? No lo creo. Eso es preocupante porque al contar en las experiencias, donde se ha creado esta tendencia de buscar experiencias más que la relación con Dios, estas cosas vienen cuando idolatramos más la experiencia en lugar de poner a Dios como el primer lugar. Entonces, y esto es maldad. La maldad es centrarse en uno mismo. Cuando buscamos la experiencia y no aquel que da la experiencia, buscar el don y no al que le da los dones, entonces estás centrando en ti mismo porque busca la experiencia para tu satisfacción personal o para el placer o la glorificación. Es decir, las personas miren lo que a mí me sucede. Voy a tratar de explicar los eventos extraños que me han sucedido a mí, pero lo voy a mantener vinculado a la relación con el Padre.
Entonces, todo esto viene como producto de que, por ejemplo, si usted va desarrollando sus dones, y aquí se necesita mucho desarrollar el tema de los dones espirituales. Sin embargo, las experiencias no deben tomar el lugar de nuestra relación. La, la, como darle más valor a las experiencias que tenemos con los dones espirituales que a la relación que mantenemos con Dios, porque eso sería maldad. Entonces debemos que limitar nuestra experiencia a que Dios siempre va a tener el primer lugar. Y esto es producto de qué? De la relación que tenemos con Dios y es por su gracia y es por su favor. No es porque nosotros merezcamos o porque tengamos grandes dones, no, es porque simplemente es por la gracia de Dios que Dios permite todo esto. Entonces teníamos que dar esto porque era una observación. Bueno, y vamos a entrar un poco en materia. La Biblia registra una serie de eventos extraños que siguen sucediendo hasta el día de hoy, con aquellos que siguen a Jesucristo. Aquellos que no persiguen los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Aquellos que siembran para el Espíritu y no para la carne. Aquellos que buscan entrar al santuario y no quedarse solamente con los demás en los tratos exteriores, tal vez debiera revisar la palabra santuario. Y le invitamos a que cuando usted tenga tiempo vaya y revise la palabra santuario en la Biblia y qué quiere decir esa palabra. Hay una diferencia entre los atrios exteriores y el santuario. La diferencia son los misterios, los beneficios y cuando hablan de eventos sobrenaturales, eventos extraños y cosas que el mundo llama como eventos metafísicos, eventos que no son generados por el ser humano ni por espíritus malignos, los eventos sobrenaturales generados por el hombre o por espíritus malignos en la nueva era son una falsificación, pero sí, pero sí existen. La falsificación es que debe existir un original en Dios. Entonces, cabe la pregunta, ¿Satán es un imitador? Si veo que la nueva era está haciendo, siempre quiero revisar si acaso ya sucedió en la Biblia primero. He descubierto que la mayoría de los eventos extraños que suceden en la nueva era o en la religión, en las diferentes religiones, ya sucedieron primero en la Biblia y simplemente lo están falsificando. Lo están pervirtiendo, es decir, no solo falsificaron, sino que han empezado a deteriorar. Esto lo vamos a ver porque quizás vayamos a revisar muchos principios que para usted dice, no, pero es que esto es satánico, esto no es de... Usted se dará cuenta que muchas veces esos que ve usted ahí están pervirtiendo, están dañando una verdad bíblica. ¿Esto qué quiere decir? De que muchas veces, por ejemplo, el hecho de que uno vea, por ejemplo, el arco iris no es algo del diablo, aunque mucha gente dice, no, aunque mucha gente lo malinterprete, el arco iris, por ejemplo, representa el pacto con Dios. Así usted dará cuenta que muchas cosas que el enemigo emplea parten de una verdad bíblica, muchas cosas que usted va a ver, incluso porque hay algo y es que el enemigo no es creador. Dios le ha dado al hombre la capacidad de crear, pero el enemigo no crea. Él solamente tiene tres funciones que sabe hacer: robar, matar y destruir. Entonces, si tú ves algo de la cual está ahí, debe significar algo. Muchas cosas que usted ve en el ocultismo, hablándole aquí entre nosotros, muchas cosas que ve del ocultismo han venido de la Biblia y han sido destruidos los principios sobre los cuales están fundamentados eso de lo cual está viendo ahí. Tiene una verdad bíblica detrás y usted dice, pero sí, todo eso tiene una verdad bíblica. Cada cosa que usted ve dañada ahí o deteriorada ha sido deteriorada. ¿Por qué? Porque las personas, por la falta de discernimiento, del entender las cosas, los símbolos, las cosas como realmente son. Y el enemigo que aprovecha es como por decir, hoy en día se le llama espiritual al Dalai Lama. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no son espirituales, ellos son almáticos, pero como la gente a veces la espiritualidad la asocia, el enemigo siempre va a tratar de tomar algo y tratar de tomarlo para él. Entonces, da figuras, por ejemplo, que trabajan con metafísica, con la nueva era. Ellos se llaman espirituales ¿para qué? Ellos mismos se hacen llamar espirituales, pero no son espirituales. Ellos lo que son es almáticos. Trabajan con el alma y todo lo que hacen es a través del árbol del conocimiento del bien y mal, imitando lo mismo. Tratar de imitar lo mismo que se hace con el espíritu
como lo vemos aquí, los misterios están aquí en el santuario, pero van a tratar de qué? De tratar de ser una copia dañada, pervertida de lo que realmente Dios quiere, de lo que Dios quiere, de lo que el principio bíblico o el principio o lo que Dios está ahí revelando. Eso es lo que más o menos, lo que para que nosotros nos hagamos una idea a nivel general. Si algo está siendo deteriorado, usted, por ejemplo, analiza, esto está ahí, ¿por qué él está haciendo? Hay una verdad detrás de eso. Porque el enemigo no crea nada. Cuando usted ve algo que está siendo usado por el enemigo, usted tiene que mirar, ser observador y decir, ya, esto es lo que está usando el enemigo es para destruir. Él muchas veces usa eso para destruir y hacer un ataque contra Dios. Y emplea, el enemigo emplea la misma manera, la misma forma. Por ejemplo, lo vemos incluso como por ejemplo, en el anticristo, el antimesías. El antimesías es una copia de Cristo, de lo que vino a hacer Jesucristo. Es una copia. Él viene y hace lo mismo. Imitando al Padre, ponen al diablo. Imitando al Espíritu Santo, el falso profeta. O sea, es como que dice, él no hace nada diferente, todo igual. Por eso te das cuenta que incluso en la estructura celestial, él copia igualito todo para que sea lo más parecido a Dios en todo lo que él tiene. Pero él no va a crear nada nuevo, él simplemente va a dañar y tratar de redirigir, de poner las cosas en otro lugar, oscureciéndolos. Y vamos a hablar un poco de lo que son los espíritus malignos. Aquí vamos a entrar un poco en lo que son seres espirituales que fueron sacados a patadas del cielo y hoy los llamamos espíritus malignos. Tan pronto como salieron del cielo, ellos empezaron a deteriorarse y cualquier cosa que ellos imiten también se deteriora. No puedes abandonar la fuente de luz de todo lo que existe sin deteriorar tu existencia y el propósito original. O sea que tú no puedes decir, voy a abandonar a Dios y voy a permanecer en la luz. Es mentira. En el momento en que usted abandona la revelación, usted abandona la fuente de luz original, usted empieza a oscurecerse y deteriorarse. En el momento, por ejemplo, usted deja de leer la Biblia, usted empieza a llenarse de oscuridad. En el momento en que usted deja de orar, usted empieza también a llenarse de tinieblas. Por eso es importante la relación con Dios para que el Espíritu Santo siempre nos permanezca en la verdadera espiritualidad, en lo verdadero. Y por eso es importante siempre, estamos hablando también de lo que es, también hablamos aquí de que cualquier cosa que el maligno haga, cualquier don que trate de imitar, se deteriora, se degenera, incluso en el tema de los dones. Usted dará cuenta que incluso hay videntes en el lado, como videntes en la parte espiritual, como en el cristianismo. Hay personas que tienen esa capacidad de ver. Y también en el ocultismo hay personas que también ven. La diferencia de cuál es la fuente. Por eso le dije, a veces lo que cambia son las mismas cosas, pero lo que cambian son las energías que mueven. A veces usted se da cuenta de que son los mismos símbolos, pero la energía que mueven está colocada en un lugar diferente. Por ejemplo, volviendo al caso, hay casos donde, por ejemplo, el blanco, por ejemplo, el blanco está muy relacionado con la santidad. Pero ¿qué pasa si vemos una serpiente blanca? Usted no va a decir que una serpiente es santa. No va a haber eso. No, no hay ninguna serpiente santa. No hay ninguna. Entonces, por eso, dependiendo del contexto, usted debe discernir el contexto donde se mueve esto y tomar de la revelación del Espíritu Santo, siempre tratar de tomar eso, tomar del árbol de la vida, y no del árbol del conocimiento. Cuando hablamos del árbol de la vida, hablaremos de lo que representa el espíritu. Y bueno, y vamos a hablar y también el árbol del conocimiento del bien y el mal, que también va a representar también mucho conocimiento que está relacionado no con Dios, sino que ya es un conocimiento que muchas veces ha sido pervertido. Entonces, lo importante de todo esto es
tomar, por ejemplo, en la Biblia dice que Jesús dijo que vio a Satanás a caer del cielo como un rayo. Es una tremenda afirmación muy importante, en esencia diciendo que Satanás no es una deidad. Los mormones, por ejemplo, enseñan que Jesús y Satán ambos son deidades, supuestamente son hermanos, peleando por el dominio de la tierra. Y en esa pelea Satán perdió. El problema el problema con este caso, con ellos, es que consiste en que atribuyen a Satanás como un ser que ya una deidad, un ser creado, le atribuyen capacidad de deidad a un ser que fue creado. Satán fue derrotado y cayó del cielo. Jesús dijo, lo que lo vio caer, esto es lo que aprendemos de esto. Los 4 atributos de la deidad no pueden atribuirse a Satanás. Entonces, los espíritus inmundos que ellos están deteriorándose por haber abandonado su posición de luz. Y si nosotros abandonamos nuestra posición de luz, en este caso sería la revelación de Dios, la unidad, esa relación con la unidad, con nuestro creador, que es Dios, empezamos a deteriorarnos. Si empezamos a deteriorarnos, poco a poco nos vamos a llenar de oscuridad y vamos a ir perdiendo. Lo mismo pasaron con los demonios, ellos tomaron esa oscuridad al haberse apartado de Dios. Sencillo, como cuando usted te alejas de la luz, tienes una luz en tu cuarto y afuera hay oscuridad y simplemente te alejas de la luz, simplemente te vas que para la parte oscura. Vas a ir y poco a poco te vas a ir alejando de la luz. Es sentido común simplemente. Los 4 atributos de la deidad no pueden atribuirse a Satanás. ¿Cuáles son los 4 atributos principales que, digamos, estos 4 atributos son la omnipotencia, porque porque Satán fue echado a patadas del cielo. Si tú eres omnipotente, nadie podía echarte a patadas de ningún lugar. Si tú eres omnipotente, nadie te puede echar de ningún lugar. Si tú eres todo lo puedes. Entonces, a veces creemos que Satanás es omnipotente, como que es poderoso. No, el único todopoderoso es Dios. Cuando, por ejemplo, la omnipresencia, y a veces también le atribuimos esa capacidad al enemigo, y creemos que el diablo está en todos lados. El diablo no está en todos lados. El diablo está también sentado en un trono, para decirle, el enemigo está también sentado en un trono, ubicado precisamente en el segundo cielo, y él casi siempre, él está ahí reinando, gobernando de ahí y mandando a sus emisarios. Él casi siempre, no podemos decir que él está en todos lados, no, pero sí los demonios están trabajando en todos lados. Entonces, si nosotros decimos que él puede, que está en todos lados, entonces estamos atribuyéndole la capacidad de omnipresencia, que es parte de Dios. Entonces, cómo podría, por ejemplo, un ser omnipresente y echarte, por ejemplo, en este caso, ser echado por Dios? Si estás en todos lugares, no te pueden echar porque eres omnipresente. Entonces, si decimos que fue echado a patadas del cielo, entonces queremos decir de que no es omnipresente. No puede ser omnipresente y ser echado de un lugar. Entonces, la omnipresencia quiere decir que estás en todos los lugares y presentes en todo el momento, todo tiempo. La omnisciencia, sí, tampoco podemos atribuirle que todo lo sabe, como que tampoco. O sea, tan fuera omnisciente, habría sabido que iba a perder, iba a ser echado a patadas del cielo. Entonces, no puede saberlo todo. O bien sabe muy bien, por ejemplo, en este caso dice, o bien es muy estúpido, o bien lo sabe todo. No creo que Satán sea tan estúpido, pero sí creo que no es omnisciente. Si fuese estúpido, tampoco podría ser omnisciente. De cualquier manera, Satán no es omnisciente. Y la otra es inmutable. El enemigo no, cuando el enemigo dice Satanás no es inmutable. El inmutable quiere decir que jamás cambia. Al ser echado a patadas del cielo, cambió su esencia, dejó de ser luz a convertirse en tinieblas. Entonces, estas 4 cualidades de Dios, estas 4 cualidades, solo se le deben atribuir a Dios, más nadie. Que a veces debemos sacarnos ese chi de que muchas cosas, pero entonces, si usted pone a Dios en el lugar que le corresponde, no vamos a igualar a cualquier demonio como si fuera la deidad de Dios. Atributos de la deidad que no pueden ser atribuidos a Satanás. Todo implica que Satanás no es una deidad.
Esto quiere decir que no es eterno. Pudo haber sido inmortal, pero no es eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que Satanás es un ser creado por un ser superior y por definición el creador es superior a lo creado. Es evidente entonces esa afirmación de que Jesús vio a Satán caer del cielo como un rayo. Es una afirmación teológica trascendental que contiene la totalidad de la escritura y explica por qué Satán hizo lo que hizo. La pregunta pendiente podría ser entonces, ¿cuándo cayó Satanás? Sucedió esto en un mundo anterior que existió entre Génesis 1 y Génesis 1.1 y Génesis 1.2, como muchos afirman. ¿Fue Satanás ese meteorito que cayó en Tunguska, Rusia? No sabemos. Que mató derribó los árboles cientos miles de kilómetros a la redonda, no lo sabemos. Pero lo que le garantizo fue que cayó. Fue un evento grande porque no puede caer el ser de mayor rango entre los ángeles sin causar efectos. Tal vez esto tal vez Satanás compartía lugar con otros dos querubines cuidando el arca del pacto y sabemos el nombre de uno de ellos, Miguel, no sabemos el del otro, entonces, ¿acaso Satanás era el tercer querubín? ¿Habría estado en el arca si no hubiese caído? Buena pregunta, es para que uno empiece como a analizarlo. ¿Habría estado también en el arca? Estos son el tipo de cosas que a veces nos ponemos, que dice que yo me pongo a pensar cuando vienen a la mente y uno se asombra y se pregunta cómo funciona, me pregunto por qué sucedió lo que sucedió y por qué sucedió de esta manera y no de otra. Ten en mente que cuando estamos determinando que Satán no es una divinidad, no es una divinidad o deidad, es importante que lo recordemos para que no confundamos pensando que Satanás tiene poderes para controlarnos. Satanás no tiene poder, pero no tiene tampoco ninguna autoridad. Él perdió su autoridad, pero retiene su poder. O sea, Satanás perdió cuando cayó del cielo, él perdió su autoridad. Él lo único que mantiene actualmente es su poder. Cuando me refiero al poder, me refiero incluso a las energías espirituales que él mueve. Todo lo que, todo lo que él lo que hizo fue cambiar como eso le digo, o sea, cambió de luz a tinieblas, pero conservó las mismas energías. Más adelante, cuando hablemos acerca si que llegamos de pronto a hablar ese tema, te darás cuenta de que un símbolo, por ejemplo, al cambiarlo de posición, puede, puede mantener incluso las mismas propiedades, cuando me refiero a las mismas energías, y en esto estamos hablando en este caso de Satanás, por ejemplo, cambió de posición de luz a oscuridad y siguió conservando las mismas energías. En este caso, siguió manteniendo su poder, pero él no tiene poder para nosotros para controlarnos, ni tampoco tiene ninguna autoridad sobre nosotros, a menos que nosotros le demos esa capacidad en nuestra vida, porque el hombre fue quien le dio al final esa capacidad de poder intervenir en su vida y a veces cuando nosotros abrimos puertas o le damos la oportunidad para que él entre, él va a hacer lo que él sabe hacer, robar, matar y destruir. Pero él no tiene legalmente no debe tener ningún poder sobre nosotros porque nosotros estamos en la luz y la luz está por encima de las tinieblas. Y bueno, vamos a llegar con este tema llegamos aquí con este tema terminamos el día de hoy. Vamos a hablar de lo que son las visitaciones. Una visitación sucede cuando un ser celestial viene a visitarte. También sucede cuando otro ser terrenal viene a visitarte sobrenaturalmente. Por ejemplo, cuando Dios lleva a una persona, por ejemplo, un ejemplo así, si mi hermana Rosa, por ejemplo, está allá en el lugar donde ella vive y Dios viene y la transporta y me la trae aquí y me dice, bueno, el Señor me trajo aquí, eso es una visitación. Eso es una visitación. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo, sea un ser sobrenatural que venga del cielo, o sea un ser que venga o sea otra persona, la persona a la que está llegando es una visita, es una visitación. Gloria a Dios. Entonces, la misma experiencia desde un punto de vista del ser que está viajando se llamaría, en este caso, si la hermana Rosa, en este caso ponemos el ejemplo, si ella estuviera para ella visitándonos, si Dios la saca del lugar en donde está y la trae aquí, por ejemplo, para mí sería una visitación, pero para ella sería una transportación. Está siendo transportada del lugar
y está siendo colocada aquí para ser transportada, para ser llevada. Eso se le llama transportación. Después hablaremos más del tema de la transportación. Un ejemplo sería el hombre de Macedonia que visitó a Pablo sobrenaturalmente. Pablo fue visitado, pero el hombre fue transportado. Entonces, una visitación sucede cuando otro ser viene aquí. La mayoría de veces sucede con seres espirituales, ángeles, arcángeles. Puede recibir visitación de distintos seres celestiales que pueden presentarse en formas variadas. Una teofonía o visitaciones de Dios, un ejemplo de esto sería la aparición del ángel del Señor. Esto se le llama teofanía. Una teofanía es una manifestación física o sonora del Señor. Mucha gente cree y podría tener razón de que el ángel del Señor es Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento, que vino a visitar la tierra antes de nacer como Jesucristo. En todo caso, a la aparición del ángel del Señor en el Antiguo Testamento se le llama teofanía. La esclava de Agar recibió una visitación de este tipo en Génesis 16. Se le dijo que su ángel, que su hijo Ismael, sería padre de muchas naciones, bastante similar a lo que dijo de Isaac. Pero se presenta un asunto. El ángel del Señor le dijo, Agar, que regrese donde su ama, le dijo que regresara donde su ama Sara y se someta, que fuera obediente a ella. Agar volvió, y mira que esa visitación que tuvo hizo de que Agar volviera. Sin embargo, ella no fue tan obediente después, sino que fue obediente por un tiempo y luego siguieron entre el conflicto entre Sara y Agar. Consiste en que Agar, la esclava, no se sometió a Sara como le había mandado al ángel y terminó siendo despedida de ese lugar, terminó siendo echada. Esto desató una tensión que perdura hasta hoy en el Medio Oriente. Muchos allá de ascendencia árabe creen que Isaac y los judíos robaron lo que era de Ismael. Dicen que Ismael fue ofrecido en holocausto sobre una roca y no Isaac. La Biblia dice que fue Isaac, pero seguramente Ismael dijo en algún momento que fue él. Esto se diseminó entre sus descendientes y ese antagonismo de Agar y que tenía con Sara sigue en evidencia hoy en la rivalidad Ismael con Israel. O sea, hoy en día lo que vemos, esa rivalidad entre Israel y el pueblo de los árabes, lo vemos hoy desarrollándose incluso por causa de qué, de esto, de lo que sucedió con Agar y Sara. Este conflicto hoy todavía sigue presente. Esto no justifica a Israel. Israel no se ha comportado tampoco limpiamente, tampoco. Y tampoco justifica a Ismael, tampoco, porque Ismael tampoco se ha comportado limpiamente. Sin embargo, es para poner en contexto lo que dice la Biblia y que podamos entender cómo Dios muchas veces va a usar teofanías, en este caso el ángel del Señor. El ángel del Señor muchas veces aquí dice que podía representar a Jesucristo. Muchas veces cuando el Señor dice que el ángel del Señor fue enviado, muchas veces podía representar a Jesucristo. Un caso en el que Dios está usando a ese ángel y él usa a ese ángel para hablar en primera persona. Es para darle más o menos un contexto que ustedes puedan comprender. Bueno, entonces llegamos con este tema al final del tema de sueños en el día de hoy. Vamos a despedir. Entonces quedamos aquí con el tema de las visitaciones y vamos a seguir. En la próxima clase seguimos hablando más de eventos sobrenaturales y bueno, lo importante es que usted pueda comprender todo este tema para a la hora de interpretar sueños usted pueda tener una comprensión completa de lo que se está desarrollando. Gloria a Dios.